servidor, el profesor Francisco Rodríguez, les da la bienvenida a nuestro primer video de la asignatura Arquitectura de Computadoras. Comenzamos. La asignatura Arquitectura de Computadoras es del séptimo cuatrimestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Dentro del contenido de la materia veremos definiciones básicas dentro de la arquitectura de computadoras, organización interna del sistema de cómputo, lógica digital, microprogramación y lenguaje ensamblador y arquitecturas avanzadas. El objetivo de la asignatura es: el alumno analiza las alternativas de diseño en arquitecturas de computadoras y conocerá las organizaciones de la máquina a nivel lenguaje ensamblador. Ok, comencemos con algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender qué es la arquitectura de computadoras. Empecemos con la definición de computadora. En diferentes fuentes podemos encontrar variados conceptos de lo que es una computadora, o incluso lo podemos encontrar como un ordenador. El concepto de computadora es el siguiente: máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por un programa informático. Ahora veamos una definición de arquitectura de computadoras. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental en un sistema de computadoras. Si lo queremos resumir en algo más sencillo de entender, la arquitectura de computadoras es el diseño tanto lógico como físico con el que está construida una computadora. Ahora hablemos un poco sobre la historia y la evolución de las computadoras. El ser humano, desde su origen como un ser pensante, ha tenido la necesidad de almacenar y de compartir conocimiento. En sus primeros años, como un ser primitivo, él tenía necesidades de almacenar y de conservar ciertos datos que lo ayudaran en su supervivencia. Por ejemplo, las pinturas rupestres podrían ser una representación de ciertos métodos que él utilizaba para cazar o para llevar una administración de los recursos que tenía a su alrededor. El ser humano, con la evolución de su cerebro, fue desarrollando herramientas que le permitieron llevar un control de los recursos que tenía a su alrededor para poder hacer un mejor uso de ellos. Con el tiempo y la aparición del dinero, también se vio en la necesidad de crear instrumentos que le pudieran ayudar a hacer cálculos más exactos. Las primeras computadoras que el ser humano construyó se les conoce como computadoras analógicas, y una definición que podemos encontrar de computadora analógica es que eran computadoras que utilizaban los aspectos comúnmente cambiantes de los fenómenos físicos, tales como mecánica, hidráulica, y los ayudaban a resolver problemas que se presentaban. Existen muchas computadoras analíticas que ayudaron al hombre tanto a almacenar como a procesar información. El primer registro de un aparato o herramienta que ayudó al hombre a almacenar información fue la escritura. La escritura se dio en varios medios: se dio en papel, en papiro, en tablas de arcilla, etc.
Fue una de las primeras herramientas de almacenamiento que el ser humano desarrolló para guardar información que era necesaria para su supervivencia. Otra computadora analítica muy antigua es el ábaco. El ábaco fue inventado en Babilonia 500 años antes de Cristo. Se han encontrado registros de ábacos hechos con arcilla, hechos de metal y hechos de madera. Los ábacos fueron utilizados también por las culturas asiáticas, especialmente la China, miles de años antes de la aparición de la siguiente computadora analítica. Hablar de computadoras es algo muy complejo, ya que una computadora está creada por muchos aspectos tecnológicos y científicos. Involucra el conocimiento de las matemáticas, el conocimiento de la física, la aplicación en la ingeniería y muchos otros aspectos que iremos viendo a lo largo de la materia. Siguiendo con las computadoras analíticas, el primer registro de una máquina compleja que ayudaba al hombre no solo a almacenar, sino a procesar información, llega en 1642. La pascalina es un invento del francés Blaise Pascal, la cual era una máquina que funcionaba por medio de engranes y que realizaba sumas y restas. Esta máquina tiene una historia muy curiosa. Blaise Pascal era un científico adelantado a su época. El padre de Blaise Pascal era un recolector de impuestos, el cual trabajaba mucho y poco tiempo podría ofrecer a su hijo. Blaise Pascal buscó la manera de ayudarlo a hacer sus cálculos más exactos y más rápidos y diseñó una máquina que lo ayudaría a hacer operaciones de suma y resta de una manera más rápida. Diseñó la pascalina, que funcionaba por medio de engranes que se hacían girar con una plumilla y el cual le permitía hacer operaciones de hasta 3 o 4 dígitos. Blaise Pascal diseñó su máquina y intentó comercializarla. No tuvo mucho éxito en la comercialización de la misma, ya que los engranes que se generaban en aquellos años no eran muy buenos y la máquina se trababa constantemente y entonces requería desarmarse para poderse reparar. Esto llevó a que no tuviera gran éxito, solo se construyeron 50. Ahora veamos una pequeña maqueta de cómo era el funcionamiento de la pascalina. Primeramente colocamos en la perilla 1 el número. Ahora sumaremos las 7 unidades recorriendo el engrane 7 posiciones. De manera automática, la perilla de los decimales aumentará. Ahora veamos un ejemplo con 2 unidades. Giramos la perilla, el número de unidades y ahora la perilla de las decenas. Ok, nos muestra el resultado que es 46. Ahora sumaremos 46 más 63. 3 engranes en las unidades y 6 en las decenas. Y cuando lleguemos al número, se girará
el engrane de las centenas. Y la misma situación es para las restas, solo que el giro es al revés. Se restan primero las unidades y luego las decenas. Y tenemos el resultado 126. Ahora restemos a 126, 42. Giramos 2 unidades y 4 decenas. Vean, los engranes regresarán una posición las centenas al hacer la resta y el resultado es 84. Años más tarde, el científico alemán von Leibniz crearía una máquina basada en la pascalina que también hacía multiplicación y división. Leibniz es uno de los personajes más importantes dentro de la computación, porque él no solo construyó una computadora analítica que podía hacer varias operaciones, sino que sentó las bases de la dinámica del lenguaje binario, el cual hoy en día es uno de los fundamentos principales para la operación de computadoras. En la imagen podemos ver al científico y a su máquina. Otra máquina muy importante dentro de las computadoras analíticas, otra de las máquinas importantes fue la que creó el francés Joseph-Marie Jacquard, el cual inventó una máquina de telar, la cual podía almacenar en tarjetas perforadas diferentes patrones para el diseño del telar. Estas tarjetas perforadas funcionaban por medio de orificios que la máquina podía leer e interpretar en un patrón. Vamos a ver un pequeño video del funcionamiento de la máquina. Hubo varias versiones de la máquina, incluso algunas más automáticas, pero funcionaban básicamente de la misma manera. Las tarjetas perforadas activaban una serie de varillas, las cuales eran movidas por unos resortes y activaban el diseño en el telar. Máquinas analíticas existieron bastantes, solo estamos abordando las más importantes y que dieron algún aporte a las computadoras actuales. Ha llegado la hora de hablar de la máquina diferencial y analítica de Charles Babbage. Considerado el padre de la computación, Charles Babbage era un científico británico, el cual diseñó y trató de construir una máquina que era capaz de resolver polinomios, el cual solicitó apoyo del gobierno británico para la construcción de su máquina, pero debido a las limitantes de la época, la máquina nunca se logró terminar. El problema fue que los materiales y los engranes en ese tiempo eran muy limitados. Con el funcionamiento se desgastaban y se deformaban, y la máquina requería bastante movimiento.
Tiempo después diseñó otra máquina más compleja, donde intervino la primer programadora llamada Ada Lovelace, la cual diseñó algunos programas para resolver problemas matemáticos con la máquina analítica de Babbage. Esta máquina sufrió del mismo destino que la anterior. La tecnología era muy limitada y los diseños que él había creado no se podían construir con la exactitud que él necesitaba. Pero fue tan importante su contribución y tan bueno su diseño que en 1991 científicos británicos con la tecnología actual lograron construir la máquina analítica de Babbage y comprobar que todos los cálculos que él había hecho eran perfectos y que la máquina podía resolver esas problemáticas. Ahora hemos llegado a algo que llamo yo la etapa intermedia. Las máquinas anteriores habían sido computadoras que funcionaban exclusivamente con fenómenos físicos como la mecánica y la hidráulica. Estos dos siguientes aparatos funcionan también con electricidad. Aparecen los primeros dispositivos electromecánicos. Hablaremos ahora de la máquina tabuladora de Gollerit. Entre los años 1880 y 1890 se llevaría a cabo el censo de los Estados Unidos. En un censo anterior, todo el proceso fue hecho por las personas y este proceso llevó 7 años para obtenerse los resultados. Apenas estaban obteniendo los resultados de ese primer censo y ya se acercaba el próximo. Se calculaba que con el crecimiento de la población y la llegada de inmigrantes, ahora el cálculo de ese censo llevaría entre 10 y 12 años. Así que la oficina encargada del censo tuvo la idea de escuchar ideas y apoyar a científicos que ayudaran a reducir el tiempo de análisis de la información. A este concurso llegó un científico e ingeniero llamado Hermann Gollerit, el cual propuso la creación de una máquina que usaría tarjetas perforadas para automatizar el almacenamiento y análisis de la información. Entre otros grandes ideas y grandes científicos, Gollerit se alzó con el triunfo del concurso. No solo se construyó una máquina, se construyeron varias máquinas tabuladoras que servían para hacer el análisis de la información, para llevar un conteo y para clasificar las tarjetas. Se capacitó a las personas que iban a hacer las encuestas, se les explicó cómo se debían perforar las tarjetas y se inició el proceso de censo. En las tarjetas que los encuestadores llevaban, se hacían preguntas y se perforaban las respuestas de la gente. Se preguntaba el sexo, se preguntaba edad, raza, entre otras cuestiones que interesaban al censo. De esta forma, las tarjetas eran acomodadas en la máquina y eran clasificadas dependiendo las respuestas. Años posteriores, Gollerit sería el encargado de realizar los siguientes censos.
Él crearía una empresa para mejorar sus máquinas y para crear otras que hicieran los procesos de censado más precisos y rápidos. Con el tiempo, esta empresa y otras dos se fusionarían y darían origen a la empresa International Business Machine, que con el paso del tiempo sería una de las empresas más importantes en el desarrollo e investigación de computadoras. Ahora hablaremos un poco sobre Alan Turing. Alan Turing es considerado el padre de la informática moderna, ya que sentó muchas de las bases que hoy se utilizan en las computadoras modernas. Alan Turing fue un brillante matemático criptólogo británico que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en un proyecto secreto del gobierno británico para desencriptar los mensajes del gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello diseñó una máquina que era capaz de leer cadenas de texto y reconocer caracteres en ellos. Alan Turing hizo grandes aportaciones a la teoría computacional. Para todos aquellos que les interese conocer un poco más sobre Alan Turing o que simplemente sean amantes del séptimo arte, me gustaría recomendarles la película El juego de la imitación, o su título en Latinoamérica, Código Enigma, el cual aborda un periodo de la vida de Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial y el trabajo que hizo en Bletchley Park. This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. Gentlemen, meet Mr. Turing, we to work together then. I'm afraid these men will only slow me down. Popular at school, were you? We're short on staff. We get more staff then. You have 6 minutes to complete the task. Is it even possible? No, it takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You won't. Never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! If you fire Alan, well, then you'll have to fire me. Me too. And me. You better bloody work. Alan, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Alan. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. Extraordinaria película que los contextualizará en la Segunda Guerra Mundial y la importancia que tuvo las investigaciones de Alan Turing. Ahora llegamos a las computadoras electrónicas. Las computadoras electrónicas fueron muchas. Aquí las clasificaremos por generaciones.
La primera generación de computadoras abarca de 1944 a 1956. Cabe destacar que estas fechas pueden variar dependiendo de la fuente que consultemos, ya que al principio no había muchos registros de estas máquinas. El propósito de la primera generación de computadoras fue casi siempre militar. Se llevaron después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. El propósito fue la criptología y la carrera armamentista que se sostuvo en la Guerra Fría. Algunas de las computadoras construidas en esta primera generación eran la Mark I, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, y aparecen las primeras computadoras de la empresa IBM, la 701 y la 752. Cabe mencionar que en esta primera generación las computadoras eran aparatos muy grandes, ya que funcionaban por medio de tubos de vacío o también conocidos como bulbos. El peso podía llegar a ser de toneladas y el tamaño podía llegar a ser de cuartos enteros. En esta primera generación, las computadoras solamente eran construidas por empresas, por universidades o dependencias de gobierno. Fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Se construyeron para la carrera espacial y la carrera armamentista. Las computadoras eran programadas en lenguaje de bajo nivel conocido como lenguaje máquina. Los dispositivos electrónicos con los que eran construidas eran muy limitados, eran relevadores, tubos de vacío y resistencias. Las computadoras eran construidas a mano y solo personal especializado trabajaba con ellas. El almacenamiento era por medio de tarjetas perforadas. En estas primeras computadoras se empiezan a aplicar los descubrimientos, avances y aportes de científicos de las primeras máquinas analíticas. Se usaba lenguaje binario y tarjetas perforadas como en algunas computadoras analíticas. La segunda generación de computadoras abarca de 1959 a 1964. Sigue siendo la Guerra Fría y las computadoras siguen teniendo propósitos militares. En las generaciones de computadoras, las primeras generaciones estarán marcadas por los avances tecnológicos con las cuales estaban construidas. Como recordamos, en la primera generación estaban construidas por tubos de vacío. En esta segunda generación surge un desarrollo tecnológico que hará que las computadoras sean más pequeñas, más eficientes, que consuman menos energía y que sean más rápidas. Ese avance tecnológico del que les hablo es el transistor. El transistor llega para sustituir a los tubos de vacío, los cuales generaban mucho calor, consumían mucha energía y en ocasiones eran ineficientes, ya que requerían un constante enfriamiento. Creado en los laboratorios Bell de la empresa AT&T, que en su momento no se vio los alcances que ofrecería a la electrónica,
pero que con el paso del tiempo abriría grandes mercados y oportunidades al desarrollo electrónico. Dentro de esta segunda generación de computadoras también podemos mencionar que surgen los primeros lenguajes de alto nivel. El primer lenguaje de alto nivel creado fue el Fortran, que viene de las palabras Fórmula Translate. Y el segundo lenguaje creado fue COBOL, que se utilizaba un poco más para los procesos administrativos, mientras que Fortran era completamente matemático. Agradezco la atención a esta primera parte del video de arquitectura de computadoras. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.